fue el peor día de su vida? Ese día que solo con recordarlo os provoca una profunda sensación de dolor o de tristeza. Yo sí lo recuerdo. El peor día de mi vida fue el miércoles 7 de noviembre de 2007. Y en este miércoles en particular, empecé el día, y esto no está preparado por Mark, en la bella ciudad de Derry, en Irlanda del Norte. Y lo terminé en la no menos bella ciudad de Palma de Mallorca, mi ciudad natal. Y al final de este miércoles, terminé el día con unas ganas terribles de ponerme a gritar, y a llorar y a patalear. Y la razón por la que quería gritar no era a consecuencia de la ansiedad que llevaba sufriendo y que me había obligado a regresar a casa precipitadamente. Y tampoco era consecuencia de haber perdido por esta razón el mejor trabajo que nunca había tenido. Y desde luego, no era porque Ryanair perdiera mis maletas en el trayecto desde Londres. No, la razón por la que tenía ganas de ponerme a gritar era porque todo aquello en lo que siempre había creído en mi vida estaba equivocado. Pero para que entendáis cómo llegué a esta situación, antes tenéis que conocer un poco mi historia. Compañeros Toastmasters y queridos invitados, todos nosotros construimos nuestra vida igual que una casa, sobre unos principios básicos, sobre una estructura fundamental. Algunas personas es el servicio a los demás, para otros es el poder y el dinero, para otros es el placer y el ocio. En mi caso, decidí construir mi vida sobre tres principios fundamentales. Estos eran, en primer lugar, la suerte. Siempre me he considerado una persona afortunada y he tendido a esperar que las oportunidades aparecieran en vez de ser yo el que las fuera a buscar para apuntar al destino. En segundo lugar, el trabajo. Es una persona que asumí como mío el eslogan: trabaja duro, lábrate un futuro y hazte un hombre de provecho. Y vaya si lo hice, trabajar duro al menos. Y en tercer lugar, y más importante, la seguridad. Y por seguridad lo que quiero decir es tomar decisiones prudentes, no asumir riesgos innecesarios, no soñar demasiado, no aspirar a imposibles. En mi caso, esto significó... ya sentí. En mi caso, esto significó, por ejemplo, mi pasión desde que era pequeño había sido dibujar cómics. Y sin embargo, escogí la opción más prudente y más sensata de estudiar una ingeniería y convertirme en programador. Que ese fue el trabajo que hice. Prefería trabajar con máquinas antes que con personas, que eran más impredecibles. Aparte del trabajo, no tenía ningún otro vicio. No fumaba, no bebía, sigo sin beber. No salía. De hecho, y esto puede parecer irónico, tampoco salía con chicas. Eran demasiado impredecibles. Sí, vale, os puede parecer un poco exagerado basar vuestra vida en estos principios, pero sé seguro que no soy el único. Hay mucha gente que ha asumido como propio el mensaje de que si confiamos en la suerte, en el trabajo y en la prudencia, nos vamos a mantener a salvo. La vida tal vez no será muy emocionante, pero al menos será estable y segura. Y en mi caso, además, funcionó. Funcionó y a los 28 años tuve mi recompensa. Tuve mucha suerte y encontré un trabajo seguro, el trabajo de mi vida, como programador de videojuegos, nada menos, el trabajo que quería tener desde que era pequeño. Así que unos años más tarde, decidí arriesgar un poco más y con otro trabajo aún más seguro y mejor pagado, decidí aceptar mi primer trabajo en el extranjero, en Derry, en Irlanda del Norte. ¿Qué más podía pedir? Y en Irlanda fue donde se terminó todo. A los pocos días me puse enfermo, me sentí invadido de una sensación de soledad y de tristeza. Me sentía atrapado. ¿Cómo podía ser? Había conseguido todo lo que siempre había querido y en cambio me sentía peor que nunca. Había dedicado tanto tiempo a mantenerme a salvo que me había olvidado de vivir. Y así fue como descubrí que en realidad los principios en los que se había sustentado mi vida eran una emoción mucho más básica
y profunda. Miedo. 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 Lo que tiene de bueno superar el peor día de tu vida es que a partir de ese momento no tienes excusas. Ya no importa arriesgarte porque no tienes nada que perder. Así que pensé, ¿por qué no voy a reconstruir mi vida otra vez? Pero esta vez utilizando para ello ladrillos más sólidos. En primer lugar, asumí que no había sido ni el destino, ni la sociedad, ni mis padres, ni mis profesores, ni mis jefes, ni mis amigos quienes me habían puesto en aquella situación. Así que decidí asumir la responsabilidad por mi vida y tomar el control. En segundo lugar, pensé que en lugar de trabajar tan duro, podía desarrollar algo más mi seguridad en mí mismo, mi confianza, mi autoestima. Así fue como decidí venirme a Barcelona y empezar otra vez mi vida desde cero. Encontré un trabajo, nuevos amigos, lo volví a empezar todo y ya me sentía como que estaba empezando a vivir mi vida de verdad. Pero me faltaba todavía un pequeño elemento. Eso que decía antes del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, esa voz que tenemos dentro, David lo llamó en su discurso el niño interior, que tiene que ver con mi propósito en la vida. Y así, el tercer ladrillo de mi vida era el valor. Ser valiente no es una habilidad que esté reservada a los héroes o los aventureros. Ser valiente consiste también en coger vuestra vida y ser capaces de enfrentaros a vuestros sueños y en convertiros en la mejor persona que seáis capaces de ser y en hacer todo aquello que realmente queréis hacer. Así fue como el año pasado, finalmente, dejé mi trabajo. Y di clases de dibujo. Y volví a recuperar mis cómics, esta vez para convertirme en profesional. Y también me puse en forma, recuperé mi paz interior, empecé a escribir, me uní a los másteres, me enamoré. Empecé a tener realmente mi vida. No quiero decir con esto, por supuesto, que haya llegado al final del camino o que ahora toda mi vida sea perfecta, si no me tienes que preguntar a mi novia. Pero quiere decir, tengo la sensación de que ahora mi vida está bajo mi control y de que realmente, cuando la miro, me siento que no importa lo que me depara el destino, soy indestructible. La escritora americana Helen Keller escribió esta frase: la vida es una aventura arriesgada o nada. Esta frase que os he copiado para que os la llevéis a casa y la peguéis en vuestra nevera, en vuestro espejo y en vuestro cuarto de baño, porque es la frase que resume a la perfección la lección más importante que he aprendido en mi vida. La lección que aprendí gracias a una decisión que tomé. Un miércoles de noviembre, el peor día de mi vida. Y ahora podéis pensar que lo que estoy intentando decir es que no tengáis miedo de lo que suceda en vuestro futuro, porque de alguna manera encontráis la fuerza para superarlo. Es un bonito mensaje, pero no es eso lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que no esperéis a que sea el destino el que tome una decisión que os corresponde tomar a vosotros. Yo tenía una amiga, mi amiga Eva. El peor día de su vida fue el miércoles 4 de junio de 2008. El día en el que murió en un accidente de tráfico a la edad de 31 años. La seguridad y la suerte desaparecieron en un instante y no tuvo una segunda oportunidad. Y fue el día en el que decidí tomar el control de mi vida. Así que si todavía no lo habéis hecho ya, os pido por favor que no esperéis a que sea demasiado tarde para empezar a vivir la aventura arriesgada que vuestra vida supone que debería ser. De acuerdo que podéis enfrentaros al riesgo de sufrir pérdida y dolor, pero es solo un precio a pagar por vivir una vida con toda intensidad, con pasión y con coraje. Una vida en la que no habrá límite a lo que podáis conseguir, porque no habrá límite a aquello que vais a intentar. Y al final, cuando el destino os salga al paso, seréis indestructibles. La vida es una aventura arriesgada o nada. Yo ya tomé mi decisión. Tomarla.